México, entonces pues por lo menos toda América es cristiana. Partes de África son cristianas, partes de Asia son cristianas, entonces pues todo esto se extiende, ¿no? Aquí, bueno, esto empieza a ver estas... se puede decir como escritos que les comentaba, pero más allá de los escritos empezaron con el empoderamiento de la iglesia, se puede decir, o sea, con la adquisición de ese poder tan enorme que tenían, y con los problemas que hubo al interior de la iglesia, porque la iglesia primero era una monolítica enorme, pero después poco a poco empezó a adquirir poder dos obispos, porque antes era puro obispo, no había papa. Empezaron a adquirir poder dos obispos, uno era el de Roma y otro era el de Constantinopla, actual Estambul, hasta que se le pelearon tanto que se separaron. Eso se conoce como el cisma. Se crean dos iglesias, la oriental, la ortodoxa, y la de Roma, que después fue la católica. Y después les llega la reforma a los católicos, la reforma protestante, y ahí se les van. En cada uno de estos episodios la iglesia se empieza a tambalear y hacen unas reuniones que se llaman concilios, en donde deciden pues cuál va a ser el futuro de la iglesia y cómo le van a hacer como para o sea, frente a esas pérdidas de poder. En esos concilios se establecen doctrinas y se establecen como los dogmas que va a seguir la iglesia hasta que el otro concilio llegue, ¿no? O hasta la eternidad. Y en esos concilios, los primeros que se celebraron pues en el 1500, en el 1300, en el 1500, cuando hubo estas separaciones de las que les hablo, pues estos concilios también condenaban ya de una manera institucional formal la homosexualidad, que en ese entonces no se llamaba así, o sea, ese nombre es muy reciente, pero condenaban ese pecado nefando y esa sodomía. Y ya como era a nivel institucional fue cuando empezaron a darle los poderes a la Inquisición, para que la Inquisición empezara a juzgar a los sodomitas. Tuvieran, o sea, primero ellos, los sodomitas, éramos como, o sea, tú no puedes ser padre, ¿no? Tú no puedes tener la comunión. Después era tú no puedes, ya después se le dieron poderes a la Inquisición para que los empezara a juzgar como herejes, como sodomitas, y después poco a poco se empezó a convertir ese pecado de sodomita en uno de los pecados, si no para algunos teólogos, en el peor de todos los pecados que podría haber, porque según ellos decían que destruía al alma, o sea, que cualquier pecado que cometieras cuando te morías, pues ya tu alma iba a condenarse, ¿no? Pero mientras estuvieras en vida, pues bueno, tu cuerpo lo respetabas según ello. Pero que en el pecado de la sodomía tú destruías al alma mientras seguías vivo, porque estabas como atentando contra tu propio cuerpo y lo que Dios quería, ¿no? Entonces muchos empezaron a considerar este pecado como el peor pecado de todos. Y pues así se siguió y se siguió. Esto, bueno, no tenía mucha... se puede decir, no tenía mucha diferencia con el resto de la sociedad y con lo que pensaba todo el mundo, porque bueno, así pues pensaba todo el mundo. Pero llegó un momento en el que empieza a evolucionar. Les digo, primero pues empieza a perder poder la iglesia, por un lado. Empieza a perder poder porque se le cinden las iglesias protestantes, la iglesia anglicana en Inglaterra, el cisma con la iglesia ortodoxa, que se van para Rusia y para Grecia y para todos esos lados. Pero después empieza, cuando ya verdaderamente se ve amenazado el poder de la iglesia, es cuando llega la Ilustración en Francia, llega la Revolución Francesa, llega la razón y llega el liberalismo, que aquí en México es en la figura de Benno Juárez, que es el que desamortiza los bienes de la iglesia. En Europa pues cada quien tendrá sus figuras. Lo más representativo es la Revolución Francesa, en donde a la iglesia se le quita literalmente todo, o sea, se le quita el varo, se le quitan las propiedades, se le quita el poder real, concreto, diario. La iglesia empieza a perder poder, pero de todas maneras tiene mucha influencia a nivel social y a nivel cultural en todas estas sociedades, incluido México, porque México, a pesar de ser liberal y lo que sea, pues México siempre fiel, decían por ahí, ¿no? Entonces, a nivel social y a nivel cultural, pues es uno de los pocos, o sea, poco a poco, ya llegando hasta el siglo XX, es uno de los pocos, o de los
cotos en donde la iglesia todavía puede tener una voz fuerte y un peso fuerte. Aparte que bueno, le quitan las propiedades, pero muchos curas pues siguen siendo súper millonarios, entonces ellos también tienen varo y mueven varo, entonces también su voto pesa, su voz pesa. Pero siempre ya se quedan como con esta cosa. A la par, bueno, a partir de esta Revolución Francesa y todo, van obviamente evolucionando. La ilustración es un movimiento que pone la razón por encima de la fe o por encima de la superstición. Obviamente a la iglesia esto no le conviene. Entonces ahí poco a poco es donde empieza un ataque directo de la iglesia y de las altas jerarquías de la iglesia hacia cualquier cosa que atente contra la doctrina católica, contra el dogma católico, y cualquier cosa que atente, o sea, cualquier cosa que parezca una evolución de la cultura, ¿no? Una evolución social. Y eso pues es lo que vemos muchas veces hasta la fecha. La iglesia se ha mantenido, la iglesia así como institución formal, estamos hablando ahorita de a nivel institucional, o sea, lo que se da en los concilios, lo que se adopta en estas grandes obras teológicas, lo que dicen los grandes obispos, los papas. Esta doctrina oficial se mantiene poco a poco, pero también pasa algo muy curioso con la iglesia, y es que llega un momento en el que empieza a quedarse tan atrasada las doctrinas de la iglesia respecto al avance de las sociedades en donde está, que empiezan como que a querer medio liberalizar algunas cosas, como a querer cambiar algo. Eso ya pasa en el siglo XX a partir de un concilio que se llama que se da en el Vaticano, que se llama Concilio Vaticano II, que se da en los 50, 60 me parece. Y ahí deciden como que abrirse un poquito, no tanto, pero ahí es donde deciden abrirse un poco y empiezan a tener ya una... es donde empieza mucho ya esta idea en cuestión de la homosexualidad, en donde ya se dice, bueno, o sea, no son... la homosexualidad como que la dividen en dos, ese pecado. Uno es el acto en sí mismo, o sea, el pecado de la carne. Y el otro que es el nada más como que el pecado potencial de ser gay y que te gusten los hombres o las mujeres si eres mujer. Entonces esas son como las dos partes. Si tú eres una persona lesbiana o gay y te asumes como tal y todo, pero no cometes el acto pecaminoso, pues no hay tanto pedo. Eso a partir de estas como un poco liberación que va haciendo la iglesia, si se puede llamar así, es cuando establece como esta diferencia, y es hasta la fecha uno de los argumentos que ellos tienen, que es decir, o sea, el pedo no es que seas gay, o sea, Dios te puede amar y ama a todos, el problema es cuando ejerces tu sexualidad, ¿no? Por la misma idea de que es solo para la procreación y cuestiones por el estilo, pero bueno, por lo menos ya hay como una... ya por lo menos hay un poco de apertura, ¿no? No apertura, pero hay una diferenciación. Y ese tipo de diferenciaciones se van dando durante las últimas décadas y durante hasta la fecha, en donde la iglesia hace algo muy curioso, que es que empieza como a adoptar discursos y adoptar conceptos laicos, conceptos científicos, conceptos de la modernidad, para poder justificar todavía esa homofobia que hay desde no las escrituras como la Biblia, pero estos dogmas o estas epístolas y estas cosas que escriben los teólogos, y la homofobia que hay dentro de la jerarquía católica. Entonces empiezan a justificarlo con conceptos de la modernidad o con conceptos científicos. Últimamente, ya en las últimas décadas, se dice, por ejemplo, cosas como que la homosexualidad es una enfermedad, y de ahí viene toda esta cuestión de que como es una enfermedad, por lo tanto se puede curar, y entonces viene toda esta cuestión de estas centros de reclusión en donde según ellos curan homosexuales, y que pues es una enfermedad que bueno, puede estar ahí, pero que hay que entenderlos porque pobrecitos nacimos como enfermos y malos, entonces pues no hay que odiarnos por ser gay, hay que entendernos y amarnos, pero pues de todas maneras es una enfermedad, ¿no? Y es algo que está mal, y que como es una enfermedad, por lo tanto tampoco se tiene la capacidad para educar a un niño o casarte o tener nada, porque pues es alguna condición que está mal. Y
y lo ponen como una enfermedad psicológica o como una enfermedad psiquiátrica. Esto es por el avance, porque bueno, un poco en el siglo XIX era la idea, en el siglo XX también, hasta los 70 que ya las asociaciones psiquiátricas dijeron, o sea, es una mamada, eso no es una enfermedad, hay que quitarlo de ahí. La iglesia sigue con este argumento, pero ya no es un argumento meramente teológico, en el sentido de decir es que Dios lo prohíbe, porque como les digo, hay mucha gente que dice que Dios nunca lo prohíbe hoy en la Biblia no dice, pero pues de cualquier cosa pueden agarrar, incluso también se agarran de conceptos o de argumentos como los derechos humanos, que precisamente los derechos humanos comienzan a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa, movimientos que iban en contra de la fe y del poder de la Iglesia Católica. Pero estos de la Iglesia Católica ya en este siglo XXI se empiezan a agarrar ese concepto de derechos, se lo piratean, lo voltean, lo descontextualizan y empiezan a sacar cosas tan absurdas como el derecho de un niño a tener una mamá y un papá, cosa que no existe en ninguna instancia internacional, que a nadie que estudie derechos humanos se le ocurriría decir una cosa por el estilo, pero ellos agarran ese concepto porque es el que está de moda y porque es el que jala gente, entonces dicen el derecho de los niños. La iglesia no plantea derechos, nunca ha planteado derechos, así derechos como derechos humanos. La iglesia tiene su derecho canónico, que de hecho fue parte del pleito durante la Ilustración y durante el liberalismo en todos los países donde ha habido, pero ellos agarran ese concepto para decirlo, ¿no? Entonces ahí pues básicamente es como de la iglesia se empieza a casi a agarrar conceptos de pseudociencia y a ver cómo le hace para poder justificar un poco esto. Este tipo de argumentos que les digo son el año 1200 o 1100, pero pues que todavía lo siguen habiendo, aparte porque sí hay mucha homofobia dentro de mucha gente al interior de la iglesia, muchos obispos. Dice Ángel, que también ya se conectó. Muy buenas noches a Ángel Héctor, nos saluda a todos. No sé qué fue lo que escucharon tus oídos que te hizo sonrojarte. Y lo resume lo que estábamos diciendo de todo este choro que dice la iglesia, lo resume muy bien cuando dice el problema no es ser gay, es solo coger. Y dice, pues no me cuadra, ¿no? Pues no, a mí tampoco me cuadra, en realidad a nadie le cuadra, porque pues al final, o sea, ¿no? Lo que está proponiendo la iglesia con esto es que si tú eres lesbiana, gay, bisexual o lo que sea, bueno, pues al final estás enfermito y todo, pero reprímete. O sea, no cojas, no tengas novio, no busques tus derechos, nada. O sea, es algo que está mal, tienes que reprimirte. De todas maneras te amamos porque Dios te ama, pero hay que reprimirte, ¿no? Y eso es lo que provoca muchísima represión dentro de la gente que es católica. Tanto gente, o sea, del común de la gente, como gente ya metida en la iglesia. Que es ahorita lo que vamos también a ver después de esta pausa. Vamos por unos una publicidad y vamos a ver precisamente esto, que qué es lo que pasa cuando hay gente adentro de la iglesia católica que efectivamente pues también es gay y también es lesbiana, ¿no? Y frente a este discurso de cerrazón o de homofobia, ¿qué es lo que pasa? Entonces vamos nada más a unos pequeños comerciales y regresamos para comentar lo que nos dice Gerardo y para hablar sobre este punto. Hola, yo soy Beto Marín y te espero todos los jueves en punto de las 9 de la noche en The Room, un programa donde sonará el morbo, recomendaciones de sexo y otras perversiones, solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees? Si no se veía nada rarita. ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también? No te preocupes, es algo pasajero. El ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo.
Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda.